Todas las ciudades del mundo necesitan héroes, y contar con superhéroes sería incluso mejor. Por supuesto, no todos los tienen, pero Seattle sí. Durante varios años, un superhéroe de la vida real llamado Phoenix Jones recorrió sus calles. No tenía superpoderes, pero sí un traje genial y habilidades de combate. También tenía un spray de pimienta y un aturdidor, y su traje era un chaleco metálico con fuertes placas cosidas. El verdadero nombre de aquel héroe era Benjamin John Francis Fodor. Era un tipo corriente, pero como suele ocurrir con los superhéroes, algo terrible ocurrió en su vida que lo obligó a ponerse su traje negro y dorado. Un día alguien rompió el cristal de su coche. Cuando Benjamin se acercó al lugar, su hijo cayó sobre los fragmentos y se hizo daño. Varias personas vieron que alguien había intentado robar el vehículo, pero nadie intervino. Sin embargo, lo que acabó de convencer a Benjamin de convertirse en superhéroe fue otro incidente. Él y su amigo estaban saliendo de un bar por la noche cuando se encontraron con unos tipos malos. Estos atacaron a su amigo y Benjamin llamó a la policía. Mientras los agentes iban de camino, Jones se puso un pasamontañas y repelió el ataque de los vándalos. Aquel día se dio cuenta de que nadie le había ayudado, a pesar de que había muchos testigos alrededor. Debido a eso, decidió convertirse en superhéroe para patrullar las calles y luchar contra los malos como ladrones de coches, atracadores y estafadores. Benjamin creó un traje con chaleco metálico y pinchos afilados para aumentar sus posibilidades de salir victorioso en las peleas. Además de un aturdidor y un spray de pimienta, llevaba esposas y un botiquín de primeros auxilios para cada patrulla. Así se convirtió en Phoenix Jones. Casi todas las noches peleaba contra ladrones y detenía peleas. Varias veces estuvo en grave peligro y se arriesgó a perder la vida, pero siguió limpiando el mal de las calles. Los rumores sobre este vengador se extendieron rápidamente por toda la ciudad. Phoenix Jones inspiró a mucha gente a convertirse en superhéroes, y pronto apareció en las calles la organización de Rain City, de la que Phoenix era el líder. El equipo existió desde 2011 hasta 2014 y entonces Phoenix Jones se enfrentó a un supervillano real que puso en peligro sus actividades de superhéroe. Ese era él mismo. Cuando las noticias sobre el superhéroe de Seattle aparecieron en los periódicos y en internet, un periodista decidió hacerle una gran entrevista para un podcast, así que pasó unos días con Phoenix. Con la idea de tratar de conocer mejor a Jones, el periodista empezó a preguntar a distintas personas sobre él y descubrió que era una figura bastante controvertida. Este empezó a sospechar que el superhéroe mentía, ya que Phoenix Jones decía una cosa y la gente afirmaba exactamente lo contrario. Pero no importaba. Los verdaderos problemas del superhéroe comenzaron cuando empezó a infringir la ley. Atacó a un tipo normal que no le había hecho daño a nadie. Y hay que tener en cuenta que Phoenix Jones era un luchador semiprofesional de artes marciales mixtas que podía derrotar fácilmente a su oponente. La gente que lo vio lo condenó porque el duelo había sido desigual. Entonces roció a un grupo de personas con gas pimienta y se justificó diciendo que estaba intentando detener una pelea. Pero la policía afirmó después que no se trataba de un enfrentamiento. Phoenix Jones cometió el principal error en 2020 cuando intentó vender algo ilegal a un agente de policía encubierto. Después de eso su actividad terminó y la gente dejó de verlo patrullando las calles. Los problemas con la ley acabaron con el héroe que llevaba adentro. Sin embargo, los superhéroes no solo existen en Estados Unidos, sino también en el Reino Unido. Te presentamos a Angle Grinderman. La gente vio varias veces a este tipo con un extraño traje cuando quitaba los cepos de los coches después de que se le hubiera prohibido aparcar ilegalmente. Por un lado, infringía la ley porque liberaba vehículos sancionados por los servicios oficiales de aparcamiento. Pero por el otro, se ganó el cariño de la gente corriente por sus actividades. Recorría las calles con una amoladora y cortaba las barras de hierro de las abrazaderas de los coches aparcados. Fue visto por primera vez en las calles de Londres en julio de 2002. Un lugareño iba conduciendo cuando observó un coche mal aparcado con las ruedas bloqueadas. Entonces, Angle Grinderman preguntó, ¿qué estás mirando? Después, empezó a quitar el cepo de la rueda del coche utilizando una amoladora. Los agentes de la policía de tráfico intentaron encontrar a este extraño superhéroe, pero no pudieron. Estuvo quitando cepos de autos por todo el Reino Unido y su identidad sigue siendo desconocida. Hay superhéroes extraños e incluso divertidos. Hay muchos que incluso tienen problemas con la ley. Pero algunos tipos duros no persiguen la fama y se limitan a luchar contra los malos arriesgando sus vidas. Uno de ellos es Bromley Batman. Fue el guardián del sur de Londres durante unos 2 años. Salvó a la gente de ladrones y maleantes. Era un hombre grande, entrenado y barbudo de unos 30 años cuya identidad sigue siendo desconocida.
No era hablador y hacía su trabajo de superhéroe en silencio. Sin embargo, un día, este dijo que odiaba su apodo. Prefería que lo llamaran The Shadow o La Sombra. El superhéroe salvó a varios habitantes de Londres de ataques y luego desapareció repentinamente. Un trabajador llamado Ken estaba agradecido a Bromley Batman por salvarle la vida. El tipo se encontró con varios ladrones que querían llevarse sus cosas, pero entonces, ante ellos apareció un tipo grande con un pañuelo negro, camiseta y pantalones militares. Derrotó fácilmente al bandido más grande y asustó a los demás. En otra ocasión, un chico y una chica paseaban por Cornualles cuando un hombre los atacó. Pero entonces apareció este Batman, retorció el brazo del atacante por la espalda y lo tiró al suelo. El superhéroe le indicó a la pareja que abandonaran aquel lugar lo antes posible. Un incidente similar ocurrió en Croydon cuando un matrimonio estaba celebrando su aniversario. 2 ladrones se les echaron encima y les exigieron que entregaran sus pertenencias. La pareja temió por su vida, pero entonces Bromley Batman apareció de la nada. Primero neutralizó a uno de los ladrones con un par de golpes. Sin embargo, el otro saltó sobre la espalda del superhéroe. Por suerte, Bromley Batman mantuvo la calma y tiró al atacante a la acera. En 2017, este sujeto salvó a una mujer de ser atacada por 2 ladrones. Harriet, de 31 años, caminaba por la calle cuando un coche se detuvo a su lado y 2 jóvenes se bajaron de él para intentar quitarle el bolso. La mujer se resistió y pidió ayuda, y Bromley Batman escuchó su llamada. Esposó al ladrón que llevaba el bolso y se ocupó del otro de una patada. Había alguien más en el vehículo. Al ver lo que el superhéroe les había hecho a sus amigos, el conductor pisó el acelerador y se alejó. Bromley Batman esposó al ladrón en el suelo y le devolvió el bolso a la mujer. Ese mismo año, otra señora volvía de un pub cuando se cruzó con un ladrón. Este no tuvo tiempo de arrebatarle el bolso porque la mujer comenzó a correr, por lo que decidió perseguirla. Ella gritó y corrió durante unos segundos y luego miró a su alrededor y se fijó en un hombre vestido todo de negro. Ya había neutralizado al bandido y corría tras ella para decirle que todo estaba bien. Ella dijo después que su voz había sido amistosa. La mujer le preguntó su nombre y él se hizo llamar Guardián. Ella le preguntó si ese era su verdadero nombre. El superhéroe respondió riendo y salió corriendo. Por desgracia, después de 2017 la gente dejó de ver a este tipo duro. Quizás se cansó de sus actividades de superhéroe o se fue a otra ciudad. O se cruzó con alguien muy peligroso y pagó por ello. En cualquier caso, su ejemplo inspiró a mucha gente y demostró que cualquiera podía convertirse en superhéroe. Las personas disfrazadas de superhéroes son un fenómeno común en muchos países. Se pueden encontrar ciudadanos que han decidido limpiar la delincuencia de las calles y ponerse trajes en Canadá, Australia, Argentina, Francia, Japón y muchos otros lugares. Básicamente, estas personas patrullan las calles e informan a la policía si ven algo sospechoso. Inspiran a las personas a ayudarse mutuamente, pero no intentes seguir su ejemplo. Ponerse un traje y vagar de noche en busca de aventuras es una idea muy peligrosa y realmente mala. ¿Conoce a Arthur John Priest? No es famoso por haber sido pintor ni por haber descubierto un tesoro perdido hace mucho tiempo. No inventó ningún dispositivo genial ni rompió ningún récord mundial. No, Arthur John Priest es famoso simplemente por ser insumergible. Demostrando que se puede tener suerte y mala suerte al mismo tiempo, Priest estuvo involucrado en varios eventos desafortunados en el mar y sobrevivió a ellos, incluido el fatídico viaje inaugural del Titanic. Priest no era un hombre rico e interesado en navegar por placer, formaba parte de la clase trabajadora. Había sido contratado como fogonero, lo que lo llevó a pasar horas y horas en las entrañas calientes de los grandes buques de vapor. Su trabajo era sucio y difícil. Era responsable de mantener las calderas encendidas, alimentándolas con carbón y asegurando que se produjera suficiente vapor para que los motores funcionaran. Debía tener cuidado de no sobrecalentar el sistema ni incendiar el barco. Era necesario vigilar las calderas con cuidado y alimentarlas constantemente. Priest se ocupaba de todo eso mientras luchaba con el sudor y la suciedad. A menudo se quitaba la camisa a causa del calor y siempre estaba cubierto con el polvo negro de carbón. Cuando por fin tenía un descanso, su camarote compartido estaba cerca en la misma parte del barco. Debía ser bueno en su trabajo, ya que no tenía problemas para conseguirlo. Pero, fuera a donde fuera, la mala suerte parecía seguirlo. El primer incidente fue leve. De joven, Priest trabajó en el RMS Asturias. El buque de pasajeros zarpó por primera vez en 1907 y viajó de Southampton, Reino Unido, a Buenos Aires, Argentina.
En algún momento de su viaje inaugural, el barco sufrió una pequeña colisión. Los daños fueron lo suficientemente graves como para que el barco regresara para ser reparado. Afortunadamente, no hay informes de ningún herido de gravedad. Sin inmutarse, Priest fue a trabajar a otro barco. Por desgracia, su mala suerte se pegó al Asturias. En 1914, se convirtió en un barco hospital que ayudaba a cuidar a hombres y mujeres enfermos en toda Europa, mientras los llevaba a su hogar en Inglaterra. Pero en marzo de 1917, cerca de la medianoche, fue golpeado por un objeto extraño. El casco se rompió y la sala de máquinas se inundó. El capitán ordenó a todo el mundo que abandonara el barco y envió a la tripulación, los pacientes y el personal sanitario a los botes salvavidas. El barco seguía moviéndose e impulsándose a través del agua. Dado que los controles principales situados dentro de la sala de máquinas inundada no podían apagarse, el capitán se negó a abandonar el barco, mientras los demás seguían intentando escapar. Logró dirigir el Asturias hacia Bullhead, donde finalmente tocó tierra y evitó hundirse. Hicieron descender los botes salvavidas restantes y los últimos sobrevivientes fueron rescatados. Cuando más tarde estudiaron los daños del barco, el Asturias fue declarado irrecuperable. Sería difícil culpar a Priest de este desastre en particular. Después de todo, ni siquiera estaba en el barco en ese momento, pero parece que muchos de los barcos donde trabajó estaban destinados a tener problemas. Su mala suerte lo siguió a su siguiente trabajo en el RMS Olympic, un enorme transatlántico. El Olympic era grande. De hecho, había sido diseñado y construido como parte de la flota que incluía el Titanic, pero el tamaño implicaba sacrificios. El Olympic era excelente a la hora de moverse en una dirección, pero muy difícil de manejar cuando debía girar. Era septiembre de 1911. El Olympic intentaba alterar su curso. El Hawke, un barco más pequeño que navegaba cerca, no le dio al buque más grande el espacio suficiente para maniobrar, y los dos chocaron. Como el Hawke estaba diseñado para hacer frente a posibles enfrentamientos en el mar, su proa reforzada atravesó al Olympic. Aparecieron dos grandes cortes en el costado del transatlántico. El eje de la hélice estaba muy torcido, y lo peor de todo, el agua comenzó a entrar al barco. De alguna manera el Olympic llegó a la orilla sin hundirse, y nadie resultó gravemente herido. Priest no tenía ni idea de que esto era solo una pequeña muestra de lo que le deparaba el futuro. Más tarde consiguió empleo en un barco nuevo, un barco mejor, una maravilla insumergible. Se decía que era el barco más grande jamás construido. Sí, iba a trabajar en el Titanic. ¿Y qué trabajo? Se necesitaban 29 calderas que requerían 850 toneladas de carbón al día para producir suficiente vapor e impulsarlo. Priest era uno de los 150 fogoneros que trabajaban en las entrañas del barco y mantenían esos fuegos encendidos día y noche. Ganaba unos $30 al mes. El 14 de abril de 1912 pasaría de un mundo de calor extremo a uno de frío intenso. Cerca de las 11:35 p.m., la tripulación divisó un iceberg. El Titanic intentó evitarlo, pero la alarma sonó demasiado tarde. 5 minutos después, hubo un choque. El iceberg atravesó el casco y los compartimientos que antes eran a prueba de agua se destrozaron. Al entrar el agua fría del Atlántico, el barco comenzó a hundirse. Enviaron señales de auxilio, pero el barco más cercano, el Carpathia, estaba a más de 3 horas de distancia. En la oscuridad de la noche y atrapados en medio de la nada, la tripulación y los pasajeros entraron en pánico. Los que pudieron se lanzaron a los botes salvavidas, otros saltaron a las aguas heladas. En total, solo 706 personas sobrevivieron aquella terrible noche. En el momento de la colisión, Priest estaba en los camarotes inferiores del barco. Se encontraba descansando de un duro día de trabajo. A medida que el barco se hundía, también se hundían sus posibilidades de sobrevivir. Él y sus compañeros se encontraban en la posición más peligrosa del barco. Tuvieron que abrirse paso a través de un laberinto de pasillos y escaleras, algunos de los cuales estaban inundados en una terrible carrera hacia la cubierta. Y después se enfrentaron al agua helada. Se vieron obligados a saltar y nadar desesperadamente hasta estar a salvo. El océano estaba tan frío que Priest sufrió una congelación antes de encontrar el camino hacia un bote salvavidas. Fue uno de los 44 fogoneros que sobrevivieron esa noche. Después de una experiencia como esa, la mayoría de nosotros no volvería a pisar un barco, pero Priest tenía que trabajar. Su siguiente trabajo también terminó en desastre. Le ofrecieron empleo en el HMS Alcántara. Se hundió en 1916 y una vez más, Priest fue uno de los pocos que logró salvarse, aunque resultó gravemente herido en el proceso. Y sin embargo siguió tentando a la suerte. Su siguiente trabajo como fogonero le resultó extrañamente familiar. Trabajaría en un barco construido por los mismos responsables del Olympic y el Titanic.
Este barco llamado Britannic era el más grande de los tres. También se creía que era un buque superior, equipado con nuevas características de seguridad después del hundimiento del Titanic. Por ejemplo, tenía 48 botes salvavidas abiertos, 46 de los cuales eran los más grandes que se habían utilizado en un barco hasta el momento. 2 de ellos estaban motorizados y equipados con dispositivos especiales de comunicación. La buena noticia, el Britannic sobrevivió a su primer viaje sin incidentes. Ya le había ido mejor que al Titanic. Sin embargo, el 21 de noviembre de 1916 fue sacudido por una fuerte explosión mientras viajaba por el canal de Kea, en el mar Egeo. El casco estaba dañado y algunos de los compartimientos comenzaron a llenarse de agua, pero a diferencia del Titanic, el Britannic había sido diseñado para emergencias de este tipo. Contaba con 5 mamparos sellados. De haber permanecido intactos, habrían ayudado a mantener el barco a salvo y a flote durante mucho más tiempo. Pero hubo un problema. En un acto de imprudencia, los ojos de buey de las cubiertas inferiores habían quedado abiertos. Cuando el barco se inclinó, los ojos de buey dejaron entrar agua que inundó el Britannic y aceleró su descenso al mar. Esto hizo que los mamparos herméticos fueran inútiles. El barco se hundía rápidamente. De hecho, mucho más rápido que el Titanic. 35 de los botes salvavidas fueron lanzados con éxito, por lo que la mayoría de las personas se salvaron. De los 1.066 pasajeros y la tripulación, 1.036 sobrevivieron. Priest, con su suerte intacta, fue uno de ellos, y sin embargo, su vida en el mar aún no había terminado. Aceptó un puesto de fogonero en el Donegal. Se trataba de un transbordador de pasajeros más pequeño que había sido reconvertido para ser utilizado como barco hospital. En abril de 1917 fue golpeado por un objeto extraño mientras huía de una situación insegura, y si bien sufrió una lesión en la cabeza, Priest volvió a ser uno de los sobrevivientes. Tuvo que vivir 2 colisiones y 4 hundimientos antes de sentirse finalmente listo para retirarse. De hecho, se dice que solo dejó de trabajar porque nadie quería navegar con él. ¿Quién podría culparlos? Pasó el resto de su vida en tierra firme, en Southampton, Inglaterra, con su esposa Annie y sus 3 hijos, pero Arthur John Priest siempre sería recordado como el fogonero insumergible.